Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Damos comienzo a la actividad de los programas de diplomado de la Escuela Internacional de Posgrado Paulo Freire del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile. En la sesión de hoy se efectuará la conferencia Escenarios actuales de intervención en lo social. La conferencia será impartida por el doctor Alfredo Carballeda, quien es doctor en Trabajo Social, PUC Sao Paulo, Brasil, y profesor en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Antes de ello, le damos el pase al doctor Aldo Ocampo para dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy con un problema en mi cámara, así que le pido al profesor Alfredo que me disculpe esta falta de cortesía por no presentarme, pero no es otra cosa. Un cordial saludo a todos y todas, a nuestros estudiantes y profesores que nos acompañan. El profesor Alfredo Carballeda es una figura en el trabajo social de peso en Latinoamérica. Es una conferencia que particularmente a mí me honra que nos acompañe el día de hoy, porque su trabajo en materia, sobre todo ese texto Apunte de la Intervención Social, es un texto bien fotocopiado, carreteado en algunas escuelas de trabajo social aquí en Chile, y el que hoy día el profesor nos acompañe es todo un honor para nosotros. Esta conferencia, además, tiene la singularidad de que mucho del contenido que la profesora Paula Danner está trabajando en el módulo 2 se inspira en la obra del profesor Carballeda, por lo tanto es una intervención, una exposición que no solamente nos interpela, sino que a la vez nos da pistas y nos ayuda a complementar algunos ejes de trabajo que se han estado tocando. El profesor Alfredo Carballeda, aparte de ser una figura connotada y un referente en su campo, como bien decía el profesor Marcos, es doctor en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Además posee un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. A su vez es magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y también es diplomado superior con orientación en Sociología por la Flaxo de Buenos Aires. También es licenciado en Trabajo Social por la UBA y es profesor universitario en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es profesor invitado en universidades de Chile, Ecuador, República de El Salvador y México, y es investigador especializado en ciencias sociales. A su vez es director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad, dependiente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Finalmente es director de Margen, portal de trabajo social, www.margen.org, una plataforma bastante interesante donde cada trimestralmente o semestralmente editan una revista que también lleva este nombre, Margen, con una gran tradición en el campo del trabajo social. La conferencia del día de hoy del profesor Alfredo Carballeda se titula Escenarios actuales de intervención en lo social. Sin más, es para nosotros un privilegio contar con su conocimiento, su sabiduría y sobre todo la buena disposición de usted para acompañarnos el día de hoy, profesor Alfredo. Bienvenido, el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias por la recepción, por la invitación. Es un gusto, bueno, compartir el espacio, ¿no? Y, bueno, hablar un poco de los escenarios actuales de intervención es algo que nos convoca en función de todos los cambios ocurridos en los últimos tiempos, sobre todo lo que implica pensar la intervención en lo social en un escenario atravesado por la pandemia, una pandemia mundial, que es una catástrofe a nivel mundial, pero que también tiene su singularidad en América Latina, en el sentido de que nos sorprende la pandemia en un momento de una tremenda desigualdad. América Latina es digamos, de los lugares de la Tierra más desiguales, es uno de los lugares más desiguales del mundo, es decir, donde hay mayor concentración de la riqueza. Yo creo que en ese punto haría un pie de página y diría que es muy importante conocer la pobreza, pero también es muy importante conocer la distribución de la riqueza, porque en definitiva la pobreza se produce por la alta concentración de la riqueza, es decir, la pobreza es producto de la desigualdad. Entonces, la pandemia nos encuentra con un mundo fuertemente desigual, en América Latina singularmente desigual,
Y como efecto de esa desigualdad, lo que tenemos como característica también en la región y en el continente es una fuerte informalidad laboral. Esa informalidad laboral también complica aún más el escenario de pandemia y favorece, digamos, pues llamémosle la expansión del virus y el crecimiento de la enfermedad. Eh, por otro lado, también otra característica que tiene nuestra región se vincula con los movimientos poblacionales, y los movimientos poblacionales, bueno, también son portadores, obviamente, que van llevando la enfermedad, y esos movimientos poblacionales son por razones socioeconómicas, o sea, razones vinculadas con la desigualdad, como decíamos antes. Para colmo, me agregaría como problema, la pandemia nos sorprende en un contexto de fuerte, digamos, avance del neoliberalismo, en, digamos, avance y cierto, digamos, freno también. En el caso de Argentina, nosotros venimos de 4 años de un gobierno neoliberal realmente catastrófico para el país, vergonzoso para el país, que bueno, terminó el 10 de diciembre del año pasado, pero a los 3 meses empezó la pandemia, o sea que los efectos de ese neoliberalismo los estamos padeciendo, además de padecer las condiciones de pandemia. En ese punto creo que hay interesantes movimientos de pensamiento y de resistencia al avance del neoliberalismo, y creo que la pandemia nos está sirviendo también como para ver alguna de las, yo diría, de las mentiras, por decirlo rápidamente, o de las metáforas neoliberales, como la meritocracia o como la eficiencia del mercado. O sea, si hay algo que vimos, por ejemplo, tomando el caso de Argentina, es que el mercado realmente no resuelve, no podía resolver nada, ni pudo resolver nada en términos de la pandemia. Por suerte, el cambio de gobierno nos trajo un Estado muy presente, un gobierno con una ideología vinculada con un Estado muy presente, y bueno, pudimos ver que puede haber una altísima contención y apoyo en la pandemia a partir de una fuerte intervención estatal. También vimos, desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista práctico, obvio, digamos, que la pandemia también devela que el mercado nos vendía hotelería cuando nos hablaba de salud, pero cuando había necesidad de complejidad en serio, como las unidades de terapia intensiva, que fueron claves y son claves en el desarrollo de esta pandemia, estaban todas en el sector estatal, estaban todos en el sector de la seguridad sindical, de social sindical, que siempre fue muy discutida y muy criticada en la Argentina, pero la seguridad social sindical se está dando y dio una enorme respuesta a lo mismo que el sector estatal. O sea que la pandemia también marca un corrimiento, que diría yo, de una centralidad del mercado, que sería como uno de los ejes del pensamiento neoliberal, a una centralidad del Estado, que sería unos ejes de un pensamiento más cercano a un neo-keynesianismo, por llamarlo de alguna manera. Y esto es lo que estamos por lo menos viviendo desde aquí, y bueno, y también se plantean coordenadas similares en todo el planeta, ¿no? Es decir, yo leía un informe de la CEPAL, que siempre le recomiendo, que se llama CEPAL COVID-19, que se hace en los primeros meses de la pandemia, y justamente la CEPAL, que es un organismo internacional muy reconocido, dice justamente esto que estoy diciendo yo, es decir, la importancia de que los países latinoamericanos recuperen la centralidad del Estado en el manejo de sus políticas públicas, de sus políticas sociales y de sus políticas de salud. En el caso de la intervención y el trabajo social, también diría que el trabajo social y las políticas públicas empezaron a trabajar en conjunto intensamente también a partir de la pandemia, y a partir, diría yo, agregaría de este cambio de paradigma, de este cambio de paradigma que trajo este cambio de gobierno, en el sentido de que la pandemia no se acompaña o no se la analiza o estudia o interviene sobre ella solamente con políticas de salud, sino también con políticas sociales como políticas de seguros que acompañen formas de protección social. Esto lo han hecho todos los países
prácticamente del mundo, o muchos países del mundo han hecho eso, incluso hasta los Estados Unidos. Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump tenía un cheque estímulo muy mal administrado, muy criticado, eh, al estilo de como el mal manejo que tiene Estados Unidos históricamente de sus políticas sociales, pero bueno, es un problema para otro encuentro y para debatir, pero aún Estados Unidos también propuso una intervención estatal en función de acompañar los altos índices de que también Estados Unidos tiene de informalidad laboral y terribles índices de desigualdad. Estados Unidos tal vez sea uno de los países más desiguales del mundo. Pero bueno, la imagen que se nos vende es una imagen muy hollywoodense y es la que se inscribe fuertemente en nuestra subjetividad, en nuestro sentido común. Por otro lado, también vinculando la cuestión de la cual estamos hablando, que es intervención social en los escenarios actuales, en diálogo con la pandemia también nos sorprende, decíamos, en un mundo neoliberal atravesado por una fuerte fragmentación social, lo que implica para el trabajo social un desafío más en función de la recomposición de lazos sociales, la reconstrucción de sociabilidad y con las complicaciones que trajo, digamos, las primeras etapas de pandemia que vivimos, en el sentido de eh, lo que fueron las etapas de fuerte aislamiento, que también tuvieron un alto índice de formas de violencia, yo diría de violencias, de diferentes formas de violencia, eh, a nivel familiar, no solo violencia de género, sino también violencias a nivel de niñeces y a nivel también de adultos mayores, por ejemplo. O sea que aparece toda una agenda de nuevos problemas sociales en escenarios sociales mucho más complejos, y alguna de los elementos para analizarlos serían, o vías de entrada, sería por ejemplo la cuestión de la fragmentación social y la recuperación del lazo. Si lo planteamos de una perspectiva más dinámica y ya, digamos, en una etapa, yo quisiera pensar de final de todo este proceso, estamos muy cerca de tener vacunas, estamos muy cerca de tener una protección ya para mediados del año que viene bastante significativa, diría que la pandemia también develó algunas cosas interesantes, como por ejemplo, en el campo de la salud mental, que es el campo donde yo me he formado y me desempeño aún como trabajador social, eh, salud mental y consumo problemático de sustancias, una de las cosas que podemos ver con bastante claridad es que los hospitales monovalentes, por ejemplo, que solamente trabajan con pacientes psiquiátricos internados, nosotros los llamamos usuarios a partir de la Ley de Salud Mental Argentina, eh, funcionan con muchos menos internados que antes. Lo que quiere decir, bueno, que evidentemente la internación había una sobrevaloración de la internación. Lo mismo ocurre con los dispositivos de asistencia en el campo del consumo problemático de sustancias, donde también se está trabajando mucho más con dispositivos de tipo territorial, con tratamientos ambulatorios, con hospitales de día, que con internaciones. Entonces, creo que la pandemia también nos mostró algunas cosas, nos mostró que el mercado no está en condiciones de resolver lo macrosocial, nos mostró que hace falta recomponer una sociedad fuertemente fragmentada, y nos mostró también que los dispositivos de asistencia con los cuales veníamos trabajando hasta hace un año, por decirlo rápidamente, eh, pueden tener otra característica, pueden tener otra connotación y pueden transformarse, incluso conviviendo con los que estaban hace un año y articulándose en ese sentido, que esas son discusiones que son necesarias desde mi punto de vista como para plantear en lo que algunos denominan la pospandemia, o sea, qué tipo de instituciones vamos a querer, qué tipo de intervenciones vamos a generar, y creo que, bueno, que todos nosotros hemos desarrollado intervenciones que no imaginábamos que íbamos a desarrollar, como por ejemplo entrevistas telefónicas, el uso del WhatsApp telefónico, el uso de dispositivos como el que estamos usando en este momento
para este encuentro, para esta conferencia, eh, que yo entiendo que no se van a ir. Creo que mucho de ello va a quedar y muchos de esos dispositivos se transformaban de dispositivos de cuidado. Por ejemplo, por la experiencia que estamos empezando a visibilizar y que empezamos a trabajar en algunas líneas de investigación. Yo no estamos en condiciones, en lo personal, no estoy en condiciones de afirmar esto es así, pero sí podría decir, por trabajos de encuestas que hicimos, sobre todo al principio de la pandemia, vinculadas con las cuáles eran las demandas más concretas o más frecuentes para el trabajo social, lo primero que teníamos era vinculadas con problemas de alimentación. Recordemos que teníamos una herencia de 4 años de fuerte neoliberalismo y tremenda desigualdad social, problemas de violencia, y problemas de accesibilidad. Es decir, yo creo que lo que más hicimos los trabajadores sociales en el contexto de este año fue construir accesibilidad y plantearnos más y mejores formas de relación con los sistemas de protección social a partir del acceso a, digamos, a seguros que complementen la falta de empleo o complementen los efectos de la desigualdad y también el trabajo con las organizaciones sociales. Podría decir que uno de los elementos que más coayudó a que no haya una explosión, diría yo, de contagios y de problemas sociales vinculados con la pandemia fue la activa participación de movimientos sociales, sobre todo en el conurbano bonaerense, en todo lo que rodea la ciudad de Buenos Aires y también dentro de la ciudad de Buenos Aires, a partir de estrategias que tenían que ver con el cuidado de la alimentación, con lugares de escucha a nivel de las problemáticas sociales que surgían, es decir, plantear el barrio como un lugar de aislamiento y no la casa como un lugar de aislamiento. Un poco esa era la idea con que se trabajaba en los primeros meses y creo que fue bastante útil en el sentido de que generó también más y nuevas formas de apoyo y contención social. O sea que la pandemia y los escenarios actuales tienen como diferentes caras y bueno, son interesantes como para visibilizarlas, para discutirlas, para comprenderlas. Yo creo que van a pasar unos años, unos 2, 3 años, como 4 años mínimo, como para que podamos desarrollar proyectos de investigación que nos den cuenta un poco de la sistematización concreta y a nivel macro de esto que estamos conversando. Incluso sí veo como a nivel de futuro inmediato, cuando volvamos a la llamada normalidad, sí fuertes cambios en los dispositivos institucionales clásicos. Y otro punto que también pone en cuestión la pandemia es el concepto de normalidad, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos, y creo que es el sentido común el que nos indica rápidamente que la pandemia la produjo la normalidad. Lo que llaman normalidad generó la pandemia. Yo creo que sería una cuestión de niños pensar que tenemos una pandemia porque los chinos comen murciélagos. Me parece muy sencilla y muy vaga esa explicación. En realidad tenemos una pandemia porque vivimos en un mundo que es tremendamente saqueado en sus recursos naturales, es un mundo espantosamente desigual, incluso estadísticamente hablando. En ese punto hay algunos números que son espantosos. Un mundo marcado por la codicia, un mundo marcado por la meritocracia, un mundo marcado por, si dudamos de esto que acabo de decir, bueno, por lo que la depredación del planeta genera en términos de calentamiento global. Nosotros que estamos bien al sur del continente damos cuenta, digamos, de lo que implica ese calentamiento global, viendo cómo se derrite la Antártida, por ejemplo, y los que están bien al norte viendo cómo se derrite el Polo Norte. Entonces, creo que algunos paradigmas también se pueden poner en discusión y empiezan a haber, digamos, conceptos en disputa que tienen que ver incluso con algunas bases, yo diría, típicas del pensamiento moderno, que hicieron, por ejemplo, que se separe la idea de humanidad
de la naturaleza, es decir, la separación humanidad-naturaleza hizo que la naturaleza se transforme en un bien, se transforme en un bien vendible, saqueable, comprable, explotable, bueno, y eh, la pandemia, yo me animaría a decir, es el resultado de esos 500 años que se generan a partir del origen de la modernidad, que coincide, no casualmente, diría yo, con la conquista de América, y coincide también con el pensamiento cartesiano que marca esta división. Bueno, el efecto lo tenemos a la vista desde ese punto de vista que sería bien desde lo macro social. Otro elemento que dialoga en términos de intervención, pandemia, preguntas, es otro tema en el sentido de que la pandemia nos ayudó también a visibilizar que las enfermedades son producto de procesos históricos sociales. Es decir, que cuando miramos un proceso de enfermedad no nos alcanza solamente pensar en el virus que generó la enfermedad y cómo reaccionó en un cuerpo, sino que lo que la pandemia nos recordó es la importancia del contexto y reafirmó la condición social como proceso histórico-social que tiene, digamos, la atención salud-enfermedad. Y eso nos trae, no sé, sobre todo a los latinoamericanos y a los sudamericanos, digamos, digamos, la recuperación de toda una línea de pensamiento que tiene que ver con la salud pública más latinoamericana, con autores como Hernán San Martín de Chile, como Mario Testa, Florial Ferrara, Mario Hamilton, José Carlos Escudero, Susana Belmartino, que desde hace décadas venían bien planteando este concepto de salud-enfermedad como proceso y la importancia de ver holísticamente, integralmente esta cuestión. Creo que la pandemia también marca eso. Los escenarios son sumamente complejos, se espera, digamos, un crecimiento de los niveles de pobreza. En este informe que yo mencionaba hace un rato de la CEPAL, se hablaba de básicamente mínimo 18 millones de nuevos pobres, y bueno, esto se podría triplicar o cuadruplicar en el caso de América Latina, de toda América Latina, lo que implica, digamos, la importancia de activas políticas sociales, de activas políticas públicas vinculadas no solamente con lo social, sino, vuelvo a decir, con lo económico y con lo distributivo. Sí, las políticas sociales, en mi opinión, no resuelven el problema de la pobreza, trabajan con los efectos de la desigualdad. La pobreza es uno de los efectos de la desigualdad y la desigualdad se resuelve a partir de la política. Y la política es la que marca, digamos, la línea económica que va a servir para resolver o que puede servir para resolver la cuestión de la desigualdad. Es decir, si pensamos en ejemplos a nivel mundial, diría yo, las mejores situaciones de equidad distributiva trajeron las mejores condiciones de vida que pudieron verse durante el siglo XX. Lo que los franceses llaman los 30 gloriosos años tiene que ver con el periodo que va entre 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, a 1975, inicio del neoliberalismo en todo el mundo, donde lo que teníamos en ese contexto a nivel mundial era la mejor época en la historia conocida, económica y social de la humanidad de distribución de la riqueza. Pero fíjense que si pensamos eso hoy, nos encontramos con un panorama realmente nefasto, diría yo. Leíamos hace días atrás un informe que ubica, por ejemplo, en Inglaterra, la distribución de la riqueza eh, y los niveles de inequidad de ese país en un contexto previo a la revolución, a la primera revolución industrial. En Francia, en un contexto previo a la Revolución Francesa. Así que fíjense lo tremendo, lo espantoso, diría yo,
del retroceso que nos ha traído el neoliberalismo en su forma más financiera, esta forma de capitalismo financiero, no productivo, fuertemente explotador, que, bueno, generó el mundo que habitamos, eh, que es impresionante, es increíble que sea de esta manera comparable a partir bueno, de países que tienen estadísticas y que pueden marcar estas diferentes diferencias, como el caso de Inglaterra o el caso de Francia. O sea que si volvemos, digamos, al escenario de intervención y vamos más al tema de intervención del trabajo social, también plantearía que yo reafirmaría un concepto que venimos trabajando en algunos textos desde hace un tiempo, que es el concepto de problemáticas sociales complejas. Es decir, el concepto surge a partir de una pregunta muy sencilla: ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? La respuesta que podemos encontrar, la primera respuesta que podemos encontrar a esa pregunta es: los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales. Yo creo que es un error decir que los trabajadores sociales trabajamos con necesidades. En realidad, las necesidades son deudas que la sociedad tiene con la población. En ese sentido, nosotros trabajamos con problemas sociales que son producto de las necesidades o problemas sociales que contienen necesidades. Ahora, siguiendo en esta línea de razonamiento que estamos planteando, cuando uno dice, bueno, trabajamos con problemas sociales, los problemas sociales con los cuales trabajamos los trabajadores sociales son sumamente complejos porque son sumatorias e interacciones de distintos problemas sociales. Es decir, el concepto de problema social, violencia de género como problema social, pongo esto como ejemplo, consumo problemático de drogas como problema social, problemáticas de salud como problema social, sería una perspectiva más sociológica. Analizo problema por problema. Pero cuando estamos trabajando, cuando estamos interviniendo, cuando estamos llevando nuestra práctica adelante como trabajadores sociales, no trabajamos con un problema, trabajamos con una sumatoria de problemas que se singularizan en lo microsocial. Dicho en otras palabras, si yo como trabajador social estoy trabajando con un caso de consumo problemático de drogas, tal vez también esté trabajando con un caso que tenga que ver con problemas de alimentación o con otros problemas de salud vinculados con lo físico para separarlo analíticamente, o con problemas habitacionales o con problemas familiares. Es decir, que en la intervención estamos trabajando con la emergencia de un problema que se presenta como consumo problemático, pero que interactúa con otra serie de problemas que, eh, bueno, son singulares en cada circunstancia interventiva que tengamos. Entonces, de ahí que, bueno, la complejidad del escenario dialoga con la complejidad de los problemas con los cuales trabajamos. Y también otro punto que agregaría a esto es todo el tema vinculado con imaginarios sociales y construcción de subjetividad. Es decir, los problemas sociales o las problemáticas sociales complejas no solo se padecen desde lo objetivo, sino que también se padecen desde lo subjetivo. O sea, se padece vivir en situación de calle, por ejemplo, se padece el hecho de no tener dónde estar, el hecho de no tener dónde vivir, el hecho de no saber dónde me voy a alimentar, el hecho de no tener sanitarios a la mano, pero también se padece la estigmatización o la no visibilización que quienes me rodean eh, muestran cuando vivo en situación de calle o soy un niño en situación de calle, como para dar un ejemplo. Entonces, creo que cuando hablamos de problemáticas sociales complejas en estos escenarios, si hablamos de intervención del trabajo social, me parece también me parece importante también incorporar la noción de subjetividad, que no es un tema que tenga que ver solo con el campo de la psicología. Creo que lo social tiene mucho para plantear ahí. Incluso en el pensamiento sociológico uno puede encontrarse con muchísimos autores que trabajan en la subjetividad, de Max Weber o Alfred Schulz, incluso filósofos como Enrique Dussel, como Rodolfo Kusch. Estoy hablando de dos filósofos argentinos. También incorporan el tema de la subjetividad como problema. Y también
cómo grandes procesos sociales son constructores de subjetividad. Si lo llevamos al campo de la pandemia, diríamos, bueno, cómo la pandemia se inscribe en nuestra subjetividad, eso es algo que podemos hacer algunas inferencias, podemos hacernos algunas preguntas, pero que veremos el efecto no en el cortísimo plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. O sea, cómo se construye la idea de otredad en la pandemia. Y ahí las aguas están divididas de una manera sencilla, están lo que dicen, el otro aparece como quien me contagia, entonces va a haber como una especie, y hay como una especie de rechazo hacia el otro, y están los que dicen hay una necesidad del otro. Bueno, en esa tensión trabajamos en la intervención y esa tensión es la que se da en nuestras sociedades. En mi humilde opinión, yo creo que hay una necesidad de la otredad en términos de que eh, vuelve la idea de pensar colectivamente la salud. Y creo que una pandemia, en tanto epidemia, lo que muestra es que es imposible salir solo. Se sale cuando se sale colectivamente. Y los sanitaristas que yo mencionaba antes, la tradición sanitarista, la tradición de salud pública sudamericana, argentina, chilena, uruguaya, brasileña sobre todo, diría yo en estos 4 países, marca justamente esta cuestión, que la salud es producto, como decíamos antes, de un proceso histórico-social, y ese proceso histórico-social es fundamentalmente, eh, fundamentalmente colectivo. Por otro lado, también está la cuestión territorial, es decir, yo puedo tener un problema macrosocial, que lo podemos llamar pandemia de COVID-19, pongámosle ese nombre para ponernos rápidamente de acuerdo. Bueno, eso como problema macro se va a expresar de manera singular a nivel territorial, es decir, cada barrio va a vivir de manera singular esa cuestión, o sea que el problema se resignifica. Y no solamente se resignifica a nivel territorial, sino que también se resignifica a nivel microsocial. Así que tendríamos como 3 puntos de mirada. Es decir, ¿qué pasa con lo macro en el escenario? ¿Cómo ese problema, en tanto elemento macrosocial, construye otro escenario que es territorial? Y cómo eso, en tanto problema, construye otro escenario a nivel microsocial. Eso es lo que podemos llamar, nosotros llamamos eso 3 niveles de intervención: macro, meso, territorial y micro social. Y en el caso del trabajo social también hablamos de distintos niveles de intervención en función de decir, bueno, trabajamos con problemas sociales, como decíamos antes, pero con problemas sociales situados. ¿Situados dónde? Situados en lo microsocial, pero lo microsocial es lo territorial. O sea que trabajamos con un problema situado, y pensar en un problema situado implica pensar en un problema de una persona o de un grupo o de una comunidad, pero que está enlazada con otros, y en ese enlazamiento con el otro, mejor dicho, ese enlazamiento con el otro se construye a partir de lazos sociales. Por eso hablábamos antes de la importancia de reconstruir lazos sociales. Y toda esta cuestión de lo que estoy padeciendo en términos de problema social, cómo tramito ese problema social en función de la otredad, en función de los lazos sociales, también dialoga fuertemente con la gestión de recursos, es decir, con los posibles aportes que puede dar la organización popular, los movimientos sociales o el sistema de protección social, que es lo que tengo más a mano en función de la resolución. El trabajo social juega también, si territorialmente eh, trabaja con esos 3 órdenes, macro, meso y micro, desde el punto de vista del tratamiento del problema, también trabaja con otros 3 órdenes, que son el problema social, los lazos sociales, o sea, la trama social que rodea a la persona, y el sistema de protección social. Bueno, todo esto construyó nuevos diálogos en el escenario de la pandemia, en los que podemos llamar escenarios actuales. Eh, También otro punto que yo mencioné rápidamente al pasar, decíamos,
el trabajo social lo que hizo en este contexto y lo que sigue haciendo en este contexto es construir una construcción de accesibilidad, o sea, construir accesibilidad. Bueno, en ese punto diríamos, bueno, ¿qué es accesibilidad? Y la accesibilidad nosotros la definimos desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la percepción de problemas. Es decir, que si nosotros revisamos las prácticas vamos a encontrarnos que eh, el reconocimiento del nivel de alarma es una forma de percepción de problemas, tiene mucho que ver con las intervenciones actuales. El acceso a resoluciones que mitiguen, acompañen, coayuden a lo económico, directa o indirectamente, tiene que ver con nuestras intervenciones. Y bueno, lo geográfico, es decir, la cercanía, el hecho de acercarse desde el punto de vista remoto, aunque sea una contradicción acercarse de lo remoto, produce en este contexto acercamientos que antes no teníamos. Es decir, no sé cómo lo ven ustedes en Chile, pero aquí, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es mi lugar, digamos, más vinculado con lo laboral, de trabajo social, era como impensado que un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra en el campo de la salud mental o en el campo del consumo problemático llame por teléfono a un paciente o un usuario que dejó de venir hoy. O sea, si no vino, bueno, se interpretará porque no vino y eso es el fuerte sesgo psicoanalítico que marca, digamos, las prácticas en salud mental y atraviesa muchos campos. Hoy, si la persona no viene, se la llama por teléfono, se le manda un WhatsApp, se le pregunta cómo está. Y ahí también, yo diría, aparece de nuevo la atención público-privada, porque yo podría sí decir que podría sistematizar prácticas y encontrarme con que la práctica de cuidado, la práctica de preocupación por el otro, la práctica vinculada con una idea de preguntar qué le está pasando al otro, por qué no vino, qué puedo hacer, si se puede charlar por fuera de lo convenido dentro de un marco preestablecido de intervención, de un encuadre, para decirlo más técnicamente, me salgo del encuadre y sigo avanzando en función de la preocupación por el otro, eso lo voy a encontrar en el caso de la Argentina mucho más en el sector estatal que en el sector privado. Lo mismo pasa con la educación. Eh, Podría decir, también como inferencia, también a partir de pequeños análisis de casos, que, por ejemplo, la escuela pública argentina en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires, bueno, yo lo que podría decir de la escuela pública es que se manejó hasta ahora, digamos que estamos ojalá en la última etapa de la pandemia, se manejó con una idea de protección social muy fuerte, es decir, los maestros no solamente hacían malabares y hacen malabares para dar clases a través de la virtualidad, a través de lo remoto, sino que también por lo menos una vez por semana, mínimo una vez por semana, hay una pregunta y una preocupación acerca de qué está pasando con la familia de ese niño, niña que está cursando la escuela primaria, por ejemplo. Cosa que, insisto, estas son inferencias, son cosas que todavía no tenemos del todo investigadas, cosa que no observamos por lo menos hasta ahora en el sector privado, donde se le exige trabajo, tal vez para justificar la cuota y que se siga pagando esa cuota. Entonces, bueno, mm, la pandemia, vuelvo un poco al principio, pero desde otro lado, la pandemia muestra un poco los efectos de la mercantilización, los efectos del neoliberalismo, los efectos de sociedades signadas por el posicionamiento que cada uno tiene del mercado, donde no existen ciudadanos, sino que existen consumidores, sociedades basadas en la mentira de la meritocracia, en la mentira de la autoayuda. Bueno, y todo eso yo acá me animaría a decir que está como en una etapa de desmoronamiento, porque estamos visibilizando ese tipo de cuestiones. Eh, por otro lado también, lo que observamos son demandas de intervención que son fuertemente transversales.
la pandemia también facilitó la visión de la transversalidad, es decir, que los temas no son de un sector, sino que son de muchísimos sectores. Analizando las prácticas, diría también que la pandemia, en términos de una búsqueda de operatividad en el hacer, no generó tanta sobreintervención, como que es uno de los problemas que uno observa en las prácticas, por lo menos en Argentina, que sobre una misma persona interviene el sector salud, el sector educación, el sector justicia. La pandemia nos trajo, digamos, una mayor articulación intersectorial y esperemos, bueno, que esas cuestiones se mantengan, ¿no? Yo diría un ejemplo que uso mucho, que ahí sí lo puedo decir con más certeza, tal vez por eso lo uso mucho, que tiene que ver con mi experiencia, mi práctica en este contexto como profesor universitario, es decir, yo soy profesor universitario, bueno, ya me presentaban recién, estaba Aldo, bueno, soy profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, eh, la materia es Trabajo Social 1, este año ingresaron 600 alumnos, hubo que trabajar desde el día 1 con la virtualidad y ya estamos terminando el año de manera virtual, incluso tuvimos una reunión de cátedra hace 2 horas y ya estuvimos organizando el examen final de la materia que va a ser también virtual. No tenemos fecha de retorno a lo presencial todavía en la Universidad de La Plata y creo que va a depender de la aplicación de la vacuna en el caso de la Argentina. Pero voy a esto. Nos propusimos cuando empezó el año la virtualidad que teníamos que trabajar con inclusión social, que teníamos que trabajar con contención y que teníamos que trabajar en educación. O sea que no, lo nuestro no era solamente educación universitaria. Ustedes saben que la Universidad Argentina es libre, gratuita, que se accede sin ningún tipo de arancel y ningún tipo en el caso de trabajo social de la Universidad de La Plata, tampoco hay un examen de ingreso, es decir, que se accede directamente, hay un pequeño curso de ingreso que dura 1 mes y medio, que ese sí se dio en la presencialidad, que es más que un curso, eh, digamos, excluyente, es un curso que les intenta transmitirle a los estudiantes el conocimiento de qué es ser estudiante universitario, es decir, cómo funciona el gobierno de la universidad, cómo se vota, cómo son las organizaciones estudiantiles, cómo se compone un consejo directivo, cómo se toman las decisiones en la facultad, por qué los planes de estudios son de esta manera y cómo pueden cambiar. Se habla un poco bueno, de escenarios y contextos, y el curso de ingreso, bueno, se transita, digamos, o sea, no tiene ni siquiera un examen de aprobación. Esas son las características de los estudiantes. Entonces dijimos, bueno, en un contexto de empobrecimiento, en un contexto post de un neoliberalismo fuerte que veníamos trayéndolo desde hacía 4 años, y en un contexto de la pandemia que estamos atravesando, bueno, trabajemos inclusión, trabajemos contención y trabajemos educación. Todo al mismo nivel. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa en la práctica sencillo, que un estudiante que le pedíamos un ejercicio y no contestaba, le mandábamos un segundo correo electrónico. Si no contestaba el correo electrónico, le mandábamos un mensaje, un WhatsApp. Si no respondía el WhatsApp, lo llamábamos por teléfono. Y funcionó, funcionó. Hoy esto es fresco, digamos, si vemos en términos de exámenes aprobados y en términos de retención de estudiantes, es decir, estudiantes que no abandonaron la carrera, estudiantes que no reprobaron y quedaron fuera de la materia, estamos mejor numéricamente que el año pasado. Y evaluando la transmisión de conocimientos, estamos mejor que el año pasado. Y la pregunta que hace meses que nos venimos haciendo es ¿por qué no hacíamos esto antes? Y creo que esto es una enseñanza que nos queda de la pandemia y nos construyó otra forma de relación como equipo de trabajo. El equipo de la Cátedra de Trabajo Social 1 en La Plata es muy numeroso. La Universidad de La Plata se caracteriza por tener cátedras muy numerosas. Somos aproximadamente 25 personas,
también son 600 alumnos. Bueno, como equipo nos consolidamos en la virtualidad y bueno, digo, como para dar ejemplo de cómo también la pandemia no solamente generó tremendos estragos, sino que también generó creatividad, generó alternativas, generó incluso posibilidades y creo que, vuelvo a decir, mucho de lo que utilizamos eh, lo vamos a seguir utilizando. Y por otro lado, agregaría como para ir redondeando un poco la presentación, no sé, avísenme cuándo, cuándo, cuánto me queda, digamos, cuánto tiempo me queda, como para terminar, pero como para redondear, diría dos cosas más y si quieren podemos pasar a preguntas, tal vez vaya alguna. Profesor, disculpe que Sí. lo interrumpa. Quedan 10 minutos para finalizar su conferencia Bueno, antes de la pregunta. bueno, perfecto. Entonces vamos más despacio. Hay dos elementos que me gustaría compartir, digamos que son bastante sencillos, que tienen que ver con algo que habíamos planteado antes, que va más al orden de lo filosófico. Yo creo que si hay algo que vamos visibilizando a partir de la pandemia, es un retorno del respeto y del cuidado de la condición humana, es decir, de lo humano, de la humanidad, de lo que podemos llamar humanismo. Creo que eso sí nos va a quedar, eso sí ya lo tenemos como adquirido y creo que no queremos volver a perder un humanismo que perdimos hace, digamos, en nuestros países, diría yo, 5 décadas, porque la caída de lo humano tuvo que ver con terrorismo de Estado, tuvo que ver con la imposición a sangre y fuego del neoliberalismo. Sobre todo si miramos Sudamérica, y creo que esto lo estamos recuperando, es decir, que estamos como recuperando la posibilidad de un pensamiento humanista que sería un humanismo situado, un humanismo crítico, no un humanismo eurocéntrico, ni el humanismo de la década de los 50, el humanismo de Jacques Maritain, tomando, sí, seguramente algunos diálogos posibles, porque también estos escenarios actuales y estos contextos actuales también nos sorprendieron con, por lo menos si yo miro el campo del trabajo social, sobre todo en este caso diría en Argentina, pero también en otros países de América Latina, con un fuerte crecimiento del pensamiento descolonial, es decir, con una fuerte e intensa necesidad de pensar desde nosotros, de pensar desde el respeto y la lógica y el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Ahí yo recuperaría el concepto de buen vivir, que está fuertemente inscrito en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y también fuertemente inscrito en el Estado Plurinacional de Ecuador. Es decir, que también este 2020 nos sorprende con, yo diría desde lo positivo, en mi humilde opinión, con esta fuerte presencia, y digo yo sobre todo en el campo del trabajo social, de un pensamiento situado, de la importancia de un pensamiento situado, de un pensamiento latinoamericano que abreva en autores como Ventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, bueno, enorme cantidad de autores que son del campo de las ciencias sociales, que son del campo de la filosofía, que nos hacen pensar desde acá, que no implica esto, digamos, dejar de lado los aportes del pensamiento europeo, pero implica sí un diálogo de igual a igual en función de, bueno, que ya somos grandes, ya tenemos de 500 años de conquistados y que tenemos derecho a la voz y si no lo tenemos que luchar y lo tenemos que ganar, eh, y el voto. O sea que, eh, desde un punto de vista, si ustedes quieren, optimista, sería lo que viene en la pospandemia es
una vuelta del Estado en clave de protección social, no en clave de represión, una vuelta del humanismo, una reconfiguración muy fuerte de todas las prácticas. Fíjense que digo esto como un pequeño pie de página. eh, la pandemia generó un crecimiento impresionante en las prácticas. O sea, toda práctica se reconfiguró. O sea, el trabajo social está bastante claro, pero también lo hizo la psicología, lo hizo la medicina, lo hicieron las ciencias duras, se llegó a una vacuna en menos de un año, cuando lo lógico y normal era que se tarden 10 años. Hay 10 vacunas en fase 3, que es lo que significa una etapa de preaprobación a nivel mundial, y otras que están en fase 2 y otras que están en fase 1. Es decir, que el esfuerzo que se ha hecho desde la humanidad en términos de prácticas, en términos de conocimiento, ha sido impresionante. Y lo vamos a visibilizar cuando esto pase. Es muy difícil de ver ahora y de sistematizar ahora, porque no tenemos todos los datos, no tenemos toda la info a la mano, digamos, como para poderla cruzar y como para poderla analizar. Y por otro lado también, ese Estado que el neoliberalismo nos vendió como inoperante, burocrático, lefandiásico, sobredimensionado, ausente. Bueno, en el caso argentino demostró que la única capacidad de respuesta que había pasaba por ahí, y el Estado respondió. En mi humilde opinión, el Estado respondió. Y los estados intentaron responder, depende ahí obviamente de los países. Entonces creo que también, si agrego algo vinculado con la pospandemia que mencioné antes, lo pongo en este contexto, también creo que nos estamos encontrando con la construcción de nuevos dispositivos de intervención más territoriales. En el campo, yo les comenté ya un par de veces que me desarrollo, que es salud mental, consumo problemático. Bueno, hay un retorno bastante interesante a repensar la salud mental comunitaria. Eh, en lo personal, estoy asesorando e incluso participando de un diseño institucional vinculado con consumo problemático, desde un dispositivo abierto, sin internación, fuertemente vinculado con la inclusión. Bueno, pero también es efecto de la pandemia, ¿no? Y la mirada también a lo territorial, ¿no? Desde la idea de que bueno, el dispositivo es el territorio, el dispositivo de hacer, el dispositivo que resuelve, no es la institución, sino que es el territorio. Entonces, bueno, espero que haya sido útil esta presentación. Hasta acá llegaría, me quedan unos minutos nada más, creo que son 6 o 5. Y bueno, lo dejamos para preguntas, si es que tienen preguntas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, estamos aquí. Bueno, agradecemos al doctor Alfredo Carballeda por su presentación, nos ilumina en bastantes aspectos, y este minuto es el momento de hacer nuestras preguntas, comentarios, reflexiones, así que yo invitaría a todos los participantes y las participantes a abrir sus micrófonos y aprovechar la experiencia del profesor Alfredo, que es bastante extensa en el campo de la intervención de lo social, en el trabajo social y sobre todo en el tema de la investigación. Yo estaba acá muy atento a su conferencia, profesor. Tengo varias preguntas, pero vamos a dejar al resto primero antes de hacer las mías. Así que si alguien se anima, encienda su micrófono o por el foro y nosotros con el profesor Marcos leemos las preguntas. Anímense, chicos y chicas. Sí, me está bien. ¿Puedo partir yo? Sí, cómo no.
Hola, primero que todo agradecer la conferencia. Como dijo Aldo, creo que clarifica ciertas cosas a nosotros como investigadores. Creo que también nos ayudó de repente a repensar el efecto pandémico que ha tenido toda esta situación en las problemáticas sociales. Mi pregunta puede ir enfocada quizás a cómo dimensionas tú desde tu experiencia esta percepción de los problemas, pero desde el área corporal. ¿Cómo se ha visto desde lo que has investigado en tus comunidades, en tu territorio, la percepción corporal de todas estas sociedades que están un poco disminuidas o discriminadas con todas estas etiquetas, con la pobreza, con la desigualdad y que es algo transversal en Latinoamérica? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, yo creo a ver, el tema de la corporalidad tiene que ver con, yo lo vincularía con el pensamiento descolonial, o sea, el reconocimiento del propio cuerpo en términos de ¿cómo decirlo?, de discriminación, o sea, eh, implica un tema de intervención, implica un tema de investigación, y creo que también se hizo visible en la presentación de la pandemia, en el sentido bueno, de las corporalidades y cómo fueron tratadas. Aún así, en este contexto se hicieron muchísimos trabajos vinculados con lo corporal a partir de medios a distancia, de medios audiovisuales. Yo conozco algunos ejemplos en ese sentido. No sé si te estoy contestando la pregunta. Pero por un lado, hay una corporalidad estigmatizada que tiene que ver digamos, el efecto de la colonización, que es lo que visibiliza el pensamiento descolonial, que se visibiliza esa forma de corporalidad estigmatizada, se visibiliza también en la pandemia y digamos, en algunas formas de estigmatización que puede haber desde lo mediático y algunas formas de intervención que puede haber desde determinados sistemas de salud, por ejemplo. Uno puede encontrar a partir de relatos o a partir de situaciones. Y lo otro tiene que ver con intervenciones vinculadas con lo corporal en un contexto de pandemia que no hubiésemos imaginado nunca poder trabajar lo corporal a distancia, y de hecho hay un montón de grupos, muchísimos grupos están trabajando lo corporal con medios virtuales. No sé si te estoy contestando, aclarando. Sí, 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 amplifica suficiente la respuesta. Tiene que ver también con el concepto de salud mental que se ha profundizado tanto en Chile como en Latinoamérica, así que claramente las intervenciones sociales tienen que incorporar un concepto más desde la corporeidad humana, desde esta dignidad humana que también hablaste en tu conferencia. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Y agregaría, digamos, la idea de salir de una mentalidad colonizada de cuerpo, ¿no? De una Totalmente de acuerdo. mentalidad colonizada. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Dejamos el micrófono abierto para algún otro compañera, compañero, compañera que quiera consultar. Sí, acá Clargina pregunta, dice, buenas tardes, muy interesante la conferencia presentada, le agradezco mucho por estas reflexiones. Interesante darse cuenta cómo el trabajo que venimos haciendo muchos docentes han sido nuevas formas de intervención social, en especial por los dispositivos tecnológicos que se incorporan. Considero que a pesar de las brechas en temas de accesibilidad a tecnología, estos dispositivos han sido de gran ayuda para responder a necesidades que responden a la emocionalidad, al apoyo en el campo de la salud mental. Le consulto, ¿considera usted que igual es importante indagar cómo estos han contribuido a mantener un cierto estado emocional de nuestros estudiantes? Yo creo que los contuvo mucho, creo obviamente que cuando esto pase, como decíamos antes, algo va a quedar, pero lo más importante sigue siendo lo presencial. Entonces, creo que las dos cosas, los dos ámbitos se complementan. Creo que toda la modalidad a distancia que se trabajó durante todo este año ha servido mucho y hemos aprendido mucho, porque todos tuvimos que aprender algo con respecto a este tema y
hemos trabajado más. En el campo, en todos los campos se trabajó más de lo que se venía trabajando, hubo como más esfuerzo en ese sentido, por una cuestión también de humanidad, porque nadie nos obliga a ponernos a trabajar más. Pero bueno, no sé si estoy contestando la pregunta, pero creo que todo lo que es dispositivo a distancia, mucho va a quedar, mucho se va a mejorar, pero necesitamos también, obviamente, la presencialidad. Necesitamos incluso complementar una cosa con la otra. Yo tenía una pregunta, profesor Alfredo. Yo desde lo que trabajo en materia de ontología de la educación inclusiva, me hizo mucho sentido esto que usted planteaba del humanismo, ¿no? Recuperar la idea del humanismo. Pero en mi línea de investigación, por ejemplo, el humanismo como a nivel ontológico se vuelve problemático porque es el que fundaría esta concepción eurocentrada, sustancialista, ¿no es verdad? ¿En qué clave usted está planteando esta idea de recuperar el humanismo para pensar la intervención social? Bueno, yo digo, lo que se viene trabajando, por lo menos autores como Jorge Alemán, que es un psicoanalista argentino, Sí. Horacio González, un sociólogo, te digo las fuentes que yo utilizo, Uh-huh. ellos lo están llamando humanismo crítico, es decir, un humanismo que no es eurocéntrico, porque también es un humanismo que pone en cuestión el pensamiento cartesiano que yo mencioné muy rápidamente, porque el pienso luego existo de Descartes está centrado en el europeo, y incluso dentro de Europa el pienso luego existo es para el europeo francés, inglés, alemán y danés, y nada más. Los demás tampoco existen. Los italianos, los griegos, los españoles, y los americanos mucho menos. Entonces, si no existimos, somos mercancía. Por eso se justificaba la esclavización de nosotros, los americanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, salirse de esa lógica implica pensar un humanismo. Por eso yo hablaba de la importancia de recuperar el pensamiento de nuestros pueblos originarios, el pensamiento situado, el pensamiento vinculado con las problemáticas latinoamericanas, el pensamiento que ponga en primer lugar la cuestión de la colonización y la construcción de subjetividad. Entonces, eso es una vuelta a un humanismo, bueno, crítico, como dicen estos autores, situado, diría yo, implicado. Yo diría crítico, situado e implicado. Ok, muchísimas gracias. No sé si habrá más preguntas, algún comentario de parte del resto de los participantes. Desde sus campos de trabajo también sería muy interesante poderlos escuchar. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, vamos a dar por clausurada esta sesión que el día de hoy nos acompañó el doctor Alfredo Carballeda para no quitarle más tiempo. Agradecemos al profesor enormemente su intervención y también agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y nos encontramos dentro de 2 semanas más con las otras conferencias también complementarias a los programas. Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz tarde para todos y todas. Bueno, muchas gracias para todos y todas y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós.